Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a su programa Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Y como cada jueves estamos aquí acompañándolos una tarde más para traer hasta sus hogares información valiosa y de mucho interés para cada uno de ustedes. Les recuerdo que este programa es auspiciado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, que a su vez tiene un gran interés en el crecimiento económico y social de esta bella provincia que nos cuida. Le doy gracias a usted por acompañarnos un jueves más y hoy tenemos un tema súper interesante que quiero decírselos desde ya, para que si usted conoce a alguien que esté en un proceso de pensiones alimentarias, o si usted o su vecina o su familiar quiere saber más sobre este asunto, pues tiene que quedarse con nosotros y puede sintonizarnos a través del 98.3 FM de su radio, Radio Casino de Limón, también por radiocasino.net, por Canal 21, que nos lleva a todos los rinconcitos de esta bella provincia de Limón, Canal 21 de Cable Caribe. Y también puede conectarse con nosotros a través de las plataformas de Facebook Live de la Cámara de Comercio, de Radio Casino y también de Cable Caribe. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ya sabe usted que nosotros traemos expertos para que nos acompañen con información veraz y hoy es una oportunidad para aprender un poquito más. Recuerden que el conocimiento es poder, así que si usted de verdad está interesado en este tema o interesada en este tema y tiene alguna consulta, también puede hacérnosla llegar mediante la plataforma de Facebook. Quiero contarles que en el mes de octubre del año pasado entró a regir la nueva reforma a la ley de pensiones alimentarias y ha traído unos cambios importantes. Y de esos cambios justamente vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles de esos usted tiene que tener en conocimiento y por qué? ¿Cuál es el alcance que ha tenido esta reforma? Y sin importar si usted es abogado o no, o si usted está en casa, o si usted tiene una pensión alimentaria y ha visto también alguno de estos cambios, pues este es el espacio en el que usted puede informarse. Vamos a traer la información de una forma accesible y en síntesis para su conocimiento, así que vaya, agarre lápiz y papel para que se quede con nosotros. Y ahora sí, le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestra invitada. Ella es la licenciada Silvia Barrantes Marín, quien es jueza de pensiones de aquí, de la zona de Limón, y que hoy sacó el tiempito para acompañarnos en Epicentro. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes y participantes de este espacio. Es muy importante realmente hacer este tipo de prácticas que puedan brindarle a las personas usuarias, que en realidad son la meta del sistema de justicia de este país, brindarles la oportunidad de darles un poquitito como de, por lo menos, de nociones básicas importantes que efectivamente les afectan en la participación del sistema judicial, y con todo el gusto del mundo. Más bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Silvia. Y es que definitivamente nosotros, pues tal vez yo que me desempeño en el área legal, pues tenemos más conocimiento, incluso acceso a mucha información sobre el tema de pensiones alimentarias. Pero creo que hay una nebulosa porque las personas saben que hubo un cambio, incluso cuando se acercan al juzgado les informan sobre algunas cosas que se manejan de una forma diferente. Entonces quisiéramos aprovechar este espacio para que ellos puedan ampliar esta información y poder tomar también decisiones o tener más conocimiento respecto a los procesos que puedan tener. ¿Por dónde empezamos? Porque también sabemos que la reforma empezó en el mes de octubre, pero después tenemos la reforma de la reforma que también nos trajo algunos cambios. ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a ver, bueno, ¿qué es importante? Primero, el 1 de octubre, a partir del 1 de octubre del año 2024, entró en vigencia una reforma que más que una reforma es un nuevo Código Procesal de Familia.
Este nuevo Código Procesal de Familia ha generado cambios en la estructura o en la modalidad del trámite asociado a todas las materias que vienen de la rama del derecho de familia. Y eso representa también la parte de pensiones alimentarias, violencia doméstica y familia de núcleo duro, digamos, o la parte de familia, de procesos de familia. Entonces, en todas estas ramificaciones sí hay modificaciones importantes. Vamos a ver, con relación a la reforma sobre la reforma posterior, digamos, eso ha afectado o ha implicado cambios asociados al núcleo duro de los procesos de familia en específico. En la materia de pensiones alimentarias, en realidad, una vez que entró en vigencia el Código Procesal de Familia, hizo una gran modificación con respecto a la ley de pensiones alimentarias anterior que se estaba utilizando, pero no le afectaron las reformas asociadas a esta segunda reforma o esta segunda modificación que se practicó sobre el Código Procesal de Familia. Con respecto a la ley de pensiones alimentarias y el Código Procesal de Familia, sí hay algunas diferencias que son importantes. Quisiera explicarlas o quisiera mencionarlas puntualmente y me ayuda si me extiendo mucho o términos muy complejos o así, ¿verdad? Con respecto a la ley de pensiones alimentarias, la participación de las personas usuarias generalmente estaba delimitada a una participación en una forma escrita. Con la implementación de la reforma del Código Procesal de Familia, la ley de pensiones, los procesos de pensiones alimentarias entran en una estructura con una visión oral, o sea, las personas participan oralmente de las audiencias cuando se realizan en los procesos. Entonces, sí representa un cambio importante en el sentido de que las personas actoras o representantes de las personas beneficiarias generalmente tienen el acceso o la participación, que eso se mantiene actualmente con el Código Procesal de Familia, tienen la participación o la asistencia de asistencia letrada, que son la defensa pública. Sin embargo, para las personas demandadas sí es un cambio que sí presenta incidencias en las actuaciones que tienen que realizar en el juzgado. En el sentido que ahora las personas demandadas de los procesos alimentarios, cuando participan de la audiencia, tienen que oralmente exponer los puntos. ¿Qué significa esto? Entonces, anteriormente la persona, en la ley de pensiones alimentarias, derogada, o sea que ya no está en vigencia, las personas participaban del proceso, entraba un escrito de demanda donde la persona actora o la mamá del niño, o bueno, la persona que representa a la persona beneficiaria planteaba el escrito inicial, y este escrito se le daba entonces a la parte demandada, que hacía la contestación de manera escrita en el juzgado, con asistencia de un técnico de manifestación o un técnico de trámite que le tomaba pues todas las gestiones de manera escrita. Y entonces las contestaciones se hacían en ese momento con una asistencia mucho más concreta. ¿Qué pasa ahora? Con el Código Procesal de Familia, la participación se hace directamente en audiencia. A grosso modo, o así en términos generales, cuando se convoca a la audiencia, ya sea única, en el caso de los procesos de modificación, o la audiencia, igualmente la audiencia correspondiente a los procesos que son de pensión alimentaria en sí, va a haber un momento en que se le va a dar la palabra al demandado, y entonces el demandado se le va a decir, ok, estos son los hechos de la demanda, por favor conteste de manera oral, y el demandado tiene que exponer. ¿Qué es importante? No se asusten, ninguna persona usuaria tiene que asustarse. Este es un proceso que estamos en construcción, que estamos en crecimiento, que estamos en producción, y va a generar o va a representar un tiempo de acomodo tanto para la persona usuaria como para los jueces, como para la defensa pública y las personas litigantes. Es todo un proceso que estamos en construcción de un sistema judicial que lo que quiere permitir es que haya mucho más protagonismo de las partes. Entonces, si la persona demandada va a participar de la audiencia, no tenga temor. Y no es que estoy refiriéndome únicamente a la parte demandada, pero en el caso de la parte actora va a tener la asistencia del defensor. Simplemente enfóquese en las instrucciones que le haga el juez en ese sentido, porque le va a decir, ok, estos son los hechos de la demanda. En cuanto al hecho 1, ¿qué refiere usted? Cuando se le dice qué refiere usted, es que tiene que exponer asociado a su relato de lo que le interesa, de lo que se le diga, de los hechos de la demanda. Entonces, a grosso modo, lo que quiero decir es que ahora hay una participación oral mucho más efectiva que permite una visualización mucho más clara de las posiciones de las personas dentro de los procesos judiciales en materia de pensiones. Eso es uno de los cambios.
Y es interesante verlo de esta forma porque estos cambios podrían traer importantes beneficios, que creo que es el espíritu de esta reforma, traer beneficios, y lo dijiste ahorita, y es promover la participación activa de las partes que estén involucradas, entendiendo que antes la persona actora o representante de la persona menor de edad, lo que dices es, tiene acceso a la defensa pública, para presentar la demanda, pero entonces cuando se hacía el traslado o la notificación de este proceso, la otra persona estaba, uno, en la obligación de ir a buscar un abogado que muchas veces no tenía la capacidad económica para hacerlo, o dos, pues acudir a la asistencia técnica del despacho, que incluso a veces se queda corto, porque entonces en síntesis la función del técnico es resumir, ¿verdad?, de una forma objetiva lo que la persona le está diciendo, y tal vez no salían tan conformes. Y ahora esta posición que nos trae esta nueva reforma es que la parte demandada va a poder a viva voz involucrar y poder dar su percepción de cada hecho acusado. Hasta ahora, ¿cómo ha funcionado eso, Silvia, en las audiencias? Que yo sé que es un tiempo bastante corto para poder tener algún resultado tan tangible o entregable, pero usted que participa activamente de estos procesos, ¿cómo lo han percibido los usuarios? Las personas usuarias, con toda la razón, siempre se sienten inhibidos cuando participan en un proceso judicial por una cuestión del lenguaje que se utiliza y pues que se mencionan muchos artículos, etcétera. Entonces las personas usuarias generalmente se sienten como apabullados en medio de ese proceso, donde se sienten como que no tienen la capacidad o la oportunidad de expresarse. Ahora, es importante mencionar que para mí uno de los beneficios efectivos en este momento, constantes y sonantes y definitivos, es que la duración del tiempo de los procesos es mucho menor. O sea, la estructura con el nuevo Código Procesal de Familia, desde el ingreso del escrito inicial a la convocatoria de la audiencia de conciliación y posterior a la convocatoria ya sea de audiencia única o audiencia directamente, el señalamiento directamente de conciliación, permiten que los plazos sean muchísimo más cortos, y una vez que se evacúa la prueba, en ese mismo momento se tiene que hacer el dictado del por tanto. ¿Qué es el dictado del por tanto? El dictado del por tanto es decir si se aclara con lugar una cosa u otra, o si por ejemplo, hay dos procesos importantes para explicar, y ojalá que las personas usuarias me vayan siguiendo. Hago un esfuerzo por hacerlo de la manera más clara y más básica posible. Sin embargo, sí existe un proceso específico, legal, jurídico, con un lenguaje jurídico y también con plazos específicos que tienen que cumplirse, pero tenemos que tomar en cuenta entonces que desde la reforma o con el Código Procesal de Familia existen dos tipos de procesos. Uno es con relación al proceso de fijación de pensión alimentaria, y otro es con respecto a los procesos de modificación, rebajo, aumento, exoneración o exclusión. Entonces, para estos dos tipos de procesos va a haber una convocatoria directamente inicial, audiencia de conciliación. Quiero detenerme un momento en esta parte, aunque ya estoy diciendo, una de las ventajas es que se reducen los tiempos, pero justamente anidado a este comentario, quiero decirles a las personas usuarias realmente hacer una promoción absoluta del Instituto de la Conciliación. ¿Qué es la conciliación? A todos los oyentes y a todas las personas usuarias de los servicios judiciales en términos generales, la conciliación es un acto previo que ahora con el Código Procesal de Familia es de carácter obligatorio, donde las personas se acercan al servicio del Poder Judicial para poder llegar a acuerdos comunes intermedios. Esto representa que dos personas que están en algún conflicto familiar tienen la oportunidad de sentarse frente a un juez y escuchar la posición de cada uno para llegar a un punto intermedio. Por supuesto, la conciliación es imposible si yo estoy sentada en una sola posición y no tengo flexibilidad hacia la visualización del conflicto o necesidad de la otra parte. Sin embargo,
Si logro llegar a un acuerdo en esas condiciones, ahí termina el proceso, no hay proceso de prueba, no hay todos estos desafíos que estamos hablando asociados a la participación en una audiencia, en una prueba, evacuación de testigos, etcétera, etcétera, más señalamientos y demás, sino que con la audiencia de conciliación, una vez que se dicta la sentencia donde hay un acuerdo entre dos personas, ahí termina el conflicto y ahí termina el proceso. Entonces, si estamos hablando de que con el Código Procesal de Familia se están reduciendo los plazos para que se dicte la sentencia y haya una justicia muchísimo más pronta y cumplida conforme a pues, la visión que tiene el Poder Judicial para los procesos judiciales, entonces si hablamos de conciliación es el doble de efectivo. Es en la primera audiencia que se realice en pensión alimentaria, ahí se resuelve, ahí termina y ahí ya todas las personas pues pueden obtener una respuesta, si no victoriosa o vencida, intermedia, equilibrada y con una respuesta directa a su intervención directa dentro de la audiencia. Y creo que solamente para sumarle y con mayor sensación de control de los resultados que se pretenden, y yo soy fiel creyente del Instituto de la Conciliación y creo que es la forma en la que adelante cualquier persona deberá seguir, porque sobre todo cuando hablamos en temas relacionados con los hijos, no siempre es tan puntual o tan satisfactorio para las partes estar resolviendo delante de la presencia de un juez, que por supuesto lo hacen con toda la ética, con toda la buena voluntad y con todo lo que representa eso, pero cuando se logra esta comunicación, y lo digo por experiencia, los usuarios, en este caso los clientes, salen con una mayor sensación de victoria, incluso por haber obtenido los beneficios que estaban buscando. Y también dentro de los acuerdos de conciliación, y eso es muy importante, se logra una mayor efectividad de los acuerdos en el sentido de que de manera inmediata, por ejemplo, si las personas usuarias están interesadas en que se aplique una retención salarial, de manera inmediata se resuelve la retención salarial, se le da a la persona que asume la responsabilidad de aportar, o se remite directamente el oficio y ya a partir de ese día, en ese mismo momento, se sabe que se sale con la retención ya dictada. Además de eso, por ejemplo, se definen pues extremos que no son incluidos directamente de manera más personalizada para las partes en la sentencia. ¿Qué quiero decir? Fechas de pago. Las fechas de pago, tenemos que partir del hecho de que pensión alimentaria resuelve puntualmente dos extremos. En la parte básica hay una serie de procesos asociados a la pensión alimentaria, pero puntualmente es fechas de pago, monto a pagar de pensión alimentaria. Esos son los dos extremos puntuales de mayor incidencia o mayor importancia para la definición de la cuota de pensión alimentaria. Entonces, cuando se hace un acuerdo de conciliación, se termina con todo. La jueza o el juez le hace la explicación que corresponde a la fecha de pago, donde las dos personas pueden participar en la propuesta de conformidad con sus posibilidades, a su realidad personal directa. Y entonces pueden hacer, por ejemplo, se puede hacer un reconocimiento de montos de dinero que se hayan cancelado anteriormente, si es voluntad de las partes reconocerla. O sea, tiene una solución muchísimo más rica en la visualización verdadera de la relación que tienen familiar, y con los acuerdos anteriormente es con un respeto de la privacidad en los acuerdos que hayan tenido, que se puede retomar y darle vida a través de un proceso judicial con una sentencia. Y de alguna forma crear una responsabilidad constante de las partes en los procesos, que creo que pues la forma antigua de la ley, por decirlo de alguna forma, hacía recaer sobre el sistema judicial muchos aspectos que ahora tenemos que retomar y considerar. Y hablando justamente de esto, Silvia, me gustaría poder hablar del tema de la prueba, que con esta nueva reforma creo que se vuelve bastante importante también, y que las partes no podemos obviar. Esto por sobre todo porque quien la requiere a veces cree que es implícito lo que necesita, o a quien se le requiere, pues también de pronto dice, no, es que yo no tengo, yo no gano, yo gasto, es cuán importancia y cuál es la relevancia y el protagonismo también que tiene aportar la prueba en estos casos de pensión. La prueba es todo. Esto es importante, que la prueba es todo de conformidad con los hechos relatados en la demanda o en la contestación. Entonces, para las personas usuarias, ¿qué es importante entender desde el lenguaje jurídico? La sentencia en sí
responde a un relato de hechos que plantea una persona, que en ese caso es el actor, y la prueba que aporta en ese relato de hechos, ¿qué es prueba? Puede ser documental, o sea, documentos de salario, de deudas, los documentos que consideren que afirmen lo que están manifestando. Y en la contestación es la otra posibilidad de la prueba. Entonces, bueno, tenemos entonces testimonial, o los testigos, etcétera, documental, aparte de documental, pueden haber pericias, pueden haber pues declaraciones de parte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién ofrece esa prueba? ¿Qué persona va a tener seguridad de lo que está diciendo o cómo se acredita si no es la misma persona? Si yo hago una afirmación, yo claramente, ni siquiera el abogado, ni siquiera el defensor, ni siquiera el litigante o tampoco el juez, yo sé de qué manera puedo afirmar eso de tal manera que no haya posibilidad de rechazarlo. Entonces, es importante que cuando las personas plantean un proceso, tienen que tener claro desde el mismo momento en que plantean ese proceso cuál es la prueba que van a aportar. Ahora, con el Código Procesal de Familias sí se hace una afirmación muy importante, y es que existe un principio de facilidad probatoria, y esto significa que la persona que afirma un hecho y tiene acceso para aportar la prueba, para acreditar ese hecho, tiene que hacerlo. Es una obligación que tiene. Entonces, si por ejemplo yo tengo, a manera de ejemplo, un contrato firmado con una persona o con otra persona, y ese contrato yo lo tengo debajo de la almohada, y se sabe que yo lo tengo debajo de la almohada, y está acreditado, y se pide entonces que se ofrezca esa prueba, yo que lo tengo debajo de la almohada, hablando de manera ilustrativa, ¿verdad? Ilustrativa, saco ese contrato y lo tengo que aportar al expediente, porque yo soy la que puedo sacar ese expediente y puedo sacar esa prueba y puedo aportarla. Si yo necesito un estudio de cuentas bancarias y yo tengo el acceso de ir al banco y pedir esas cuentas sin necesidad de pasar por todo el proceso de exigirlas o de ordenarlas directamente al Sistema Bancario Nacional, yo tengo la obligación a través de la facilidad probatoria de aportarlo. Entonces eso es una modificación muy importante, a mí me parece muy valiosa, porque es importante que tomemos en cuenta que en el proceso de pensión alimentaria, en cualquier otro proceso, nadie tiene derecho a que no se vea la prueba, nadie tiene derecho a no ser notificado, nadie tiene derecho a que no se dicte la sentencia o a ocultarse del sistema judicial para que no haya una respuesta. Más bien, todos estamos obligados a hacer frente a los procesos judiciales, responder con el principio del derecho a la defensa, lo que necesitemos, pero tenemos que afrontar las consecuencias y poder enfrentar de manera responsable y adecuada a nuestras condiciones a una respuesta directa hacia las personas beneficiarias que están en necesidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la prueba, eso es un principio muy importante y que a mí me parece muy valioso, y que también es importante que las personas usuarias sepan que cuando se hace un escrito o cuando se hace una contestación, cuando se tiene la convocatoria, por ejemplo, cuando se hace el escrito inicial, cuando se presenta directamente en el despacho, o en el momento que se tiene la convocatoria para audiencia, ahora, con el Código Procesal de Familia, solo hay una sola oportunidad de aportar esa prueba. Entonces, es distinto que anteriormente. Anteriormente se hacía una audiencia de conciliación, y posteriormente pues se hacía la prueba, y la prueba se hacía por escrito, y después por escrito podían cambiar los testigos, etcétera, etcétera. Había como mucho más espacio para validar esa prueba o posponerla, etcétera. En este momento no, solamente hay un acto procesal único en el que se hace una audiencia, y en esa audiencia las personas tienen que llegar, no a ofrecer la prueba, como antes se hacía de manera escrito, se ofrecía la prueba y después se hacía la convocatoria de la audiencia. Ahora no, ahora es como, yo ofrezco la prueba y desde el principio, y cuando tengo que llegar a contestar de manera oral en la audiencia, llevo la prueba. ¿Ok? Entonces necesito que esto quede muy claro, en el sentido de que en el momento que tengo la convocatoria, yo no voy a llegar a pedirle al juez que me permita llevar prueba, yo voy a llevar la prueba en ese momento, en la audiencia que me convocan. Tal vez vamos a acotar un poquito ahí para mayor comprensión. Una vez interpuesto el proceso. Estamos hablando de fijaciones, de pensiones alimentarias, no de modificaciones. No, de fijaciones. Una vez interpuesto el proceso, le van a notificar a la otra parte. Esto creo que es importante tomarlo en consideración, puesto que también ahora existe la probabilidad, igual que antes, cuando hablábamos de la audiencia previa, que los llamaran, hicieran una convocatoria por teléfono, y creo que esto
ha generado muchas dudas en los usuarios. ¿Tengo que asistir si me llaman? ¿Es obligatorio? ¿Voy o no voy? Incluso como una muy mala práctica de los litigantes, le dicen, si usted lo llamaron, no vaya, espere que lo notifique. O no conteste. O no conteste. Entonces, en ese caso, Silvia, para poder ir en este orden, una vez interpuesto el proceso, ¿qué puede esperar la parte demandada? Porque a veces lo anuncian, ya fui a la corte, ya interpuse, ¿qué tiene que esperar la otra parte? Ok, hagamos un recuento entonces de las etapas procesales puntuales asociadas a la fijación de pensión alimentaria, ok. Con la reforma, que no es reforma, es el nuevo Código Procesal de Familia. Entonces, estamos hablando que la parte actora se presenta. ¿Quién es la parte actora nuevamente? La representante de la persona beneficiaria o la persona beneficiaria en sí misma, joven estudiante mayor de edad o padre contra hijos, etcétera. Entonces, persona actora se presenta a la Oficina de Defensa Pública o con un abogado privado de manera separada, hacen un escrito inicial donde plantean el proceso de la demanda de pensión alimentaria, donde tienen una pretensión y solicitan X cantidad de dinero de pensión alimentaria y el pago de aguinaldo, gastos de entrada a clase si son menores de edad y condenan costas y que se imponga el impedimento de salida del país. Ese es el escrito inicial. En ese escrito inicial, entonces, la persona dice que tengo un hijo y que no tengo trabajo, si tengo trabajo, el demandado si tiene o no tiene, o la demandada, porque no es algo de género, también puede ser la persona demandada, etcétera. Hace el escrito inicial. En el juzgado entra el escrito inicial y a partir de ese escrito inicial, de manera inmediata, se hace la llamada para hacer la audiencia previa. Esa audiencia previa se hace a través de una llamada telefónica directamente, por eso también todas las partes siempre tienen que aportar el número de teléfono de las personas para ser localizables y se hace la convocatoria de audiencia previa. Opciones. La audiencia previa es una oportunidad. La audiencia previa de conciliación es más bien, es una oportunidad, es una plataforma de resolver los procesos por la viva voz de las mismas personas. Si la persona demandada pierde, o la actora, cualquiera de los dos, pierde la oportunidad de participar de esa audiencia de conciliación, le está dando largas al proceso para que sea una tercera persona que no conoce su historia, que no conoce ninguna de sus circunstancias, por más de manera fundamentada, resuelva algo que nunca tuvo oportunidad de referirse. Entonces, más que una obligación, es una oportunidad de aprovechar para poder acceder al sistema de justicia a partir de la propia voz. Ahora, el demandado no va. Persona actora no va. Si no va, con la fijación de pensión alimentaria en los procesos principales, entonces de manera inmediata, esto es un nuevo cambio, se dicta una sentencia anticipada. Anteriormente el proceso de pensión alimentaria establecía fijación de pensión provisional, no sé si alguna vez han tenido acceso a esta información, donde se fijaba un monto provisional y después se hacía la evacuación de la prueba y se dictaba la sentencia definitiva. Ahora no. Con la modificación entramos en una estructura de proceso monitorio. ¿Qué es monitorio? Se dicta la sentencia, se valora la prueba así como está y solamente si hay oposición se hace audiencia de evacuación de prueba. Entonces, en este caso en particular de la fijación de pensión alimentaria, una vez que se dicta la sentencia anticipada, se va a analizar toda la prueba que haya aportado la persona actora o la parte actora. Y asimismo estamos en la obligación los jueces de hacer el análisis también de todos los elementos de información de los registros públicos que existan a disposición. Llámese registro nacional, llámese registro civil, llámese si existen otras pensiones en el mismo circuito que se puede hacer la verificación para saber los montos, llámese si participan en sociedades jurídicas, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera. Entonces, se dicta la sentencia anticipada, que esta es la consecuencia de no participar de la audiencia previa conciliación, y esa sentencia anticipada, una vez dictada, se notifica personalmente, igual, o sea, se notifica directamente a la persona demandada, y si la persona demandada no se opone, queda firme de manera inmediata, sin oportunidad de hacer ninguna apelación, ¿ok? Si se opone, ahora sí, genera la oportunidad de una audiencia para evacuación de prueba, ¿de qué? De la oposición que establezca en ese momento la persona demandada. Entonces, las consecuencias son importantes, porque la consecuencia es un documento que es una orden de pago.
Entonces, y que tendrá que referirse únicamente no a través de la apelación como anteriormente, si era posible. Ahora, la forma de no estar de acuerdo de la sentencia anticipada es mediante una oposición fundamentada. Y en esta oposición fundamentada, la persona demandada tiene que aportar toda la prueba que justifique o que logre darle crédito a los argumentos que digan en la oposición. Y mientras tanto sujetándose a la sentencia, a lo dispuesto en la sentencia anticipada. 3 días después tiene que hacerse el depósito. Ajá. Ok, perfecto. Vieron que les dije que iba a estar bien interesante y yo sé que tal vez usted que nos escucha en casita puede tener dudas o consultas. Quiero recordarles que puede mediante las plataformas de Facebook hacernos sus comentarios para que en aprovechamiento de esta segunda parte del programa podamos ayudarle o guiarle en la medida en la que nos sea posible. Vamos a separarnos, a hacer una pequeñísima pausa y ya casi regresamos con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Instituto Cariay, Centro de Formación para Universitario. Da a conocer su oferta académica, idiomas, inglés para niños, adolescentes y adultos, ciencias de la salud, asistente técnico en farmacia y asistente dental, tecnología, diplomado en redes y telecomunicaciones, técnicos, redes de comunicación de datos, ciberseguridad, desarrollo de software, soporte empresarial, administración, contabilidad, mercadeo y relaciones públicas. Contamos con técnicos avalados bajo el Marco Nacional de Cualificaciones y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contáctenos al 2798-2244 o al WhatsApp 8807-1515. Estamos ubicados en Limón, Barrio Roosevelt, a 50 metros de la Iglesia Asambleas de Dios, frente al Parquecito Asís Esna. Instituto Cariay, formación para el trabajo. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en nuestro horario de emergencias de martes a sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contáctenos al 6456-8677 y al 2758-0881. Estamos ubicados en Barrio Las Palmeras, contigua Maxi Palí. Cable Caribe, la empresa de telecomunicaciones que desde Siquirres apoya el desarrollo tecnológico de la zona atlántica con fibra óptica hasta tu hogar gracias a Fiber Connect. Con nuestra tecnología podrás disfrutar un servicio de internet rápido y estable, siendo la mejor opción para tu trabajo, estudio, juegos y televisión de alta resolución. Llámanos y sé parte de quienes navegamos sin preocupación. Fiber Connect, Cable Caribe. El servicio de interpretación del ESCO por videollamada es una solución ideal para que instituciones, empresas y comercios puedan obtener un intérprete que facilite la comunicación eficaz y fluida entre la persona oyente y la persona sorda, sin cita, mínimo tiempo de espera, cuando sea y donde sea. Garantice la inclusión de las personas sordas siendo cliente de Green Technological y sea parte de la solución. Sintonice Epicentro, donde conversamos de los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde a través de los 98.3 del FM de Radio Casino y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Ya estamos de regreso con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Y tuvimos una primera parte fabulosa. Ya ustedes saben que el tiempo en este programa va volando, más cuando tenemos temas tan interesantes y de muchísimo beneficio para nuestros televidentes y radioescuchas.
Habiendo escuchado toda esta primera parte, tengo que recordarle que si usted este año anda buscando un local para poner su negocio en el centro de Limón, le tengo una excelente opción. Es un local comercial que es de la Cámara de Comercio, está ubicado en Limón Centro, en el pasaje Roma, mide aproximadamente 39 metros cuadrados, cuenta con servicio sanitario, cielo raso de tablilla, piso de porcelanato. En general está en excelentes condiciones para que usted este 2025 haga crecer su negocio. También quiero hacerle una invitación para que este próximo 6 de febrero usted participe junto a nosotros en la presentación del estudio Hábitos Vacacionales de los Ticos. Va a participar de esta actividad el señor ministro de Turismo William Rodríguez López, y va a ser a partir de la 1:30 de la tarde en la sala de sesiones del Consejo Municipal. Si usted quiere acompañarnos, puede confirmar su asistencia al 85 89 24 81 o al correo cámara.comercio.limón@gmail.com. Vamos a seguir con esta segunda parte del programa. Estamos hablando de la ley de pensiones alimentarias, estamos hablando de la nueva ley de familia que entró a regir el pasado 1 de octubre, y ya la licenciada Silvia Barrantes, quien es jueza de familia, ha estado haciendo un abordaje importante de cómo es este nuevo proceso, de los grandes beneficios que trae. Y usted, si tiene interés, o alguien, su familia, quédese con nosotros, y justamente ya tenemos a alguien que nos está haciendo una consulta, que cabe destacar, don Axel, que una parte de su consulta corresponde a este programa, que es de pensiones alimentarias, pero otra es de la parte de familia, que no podemos en este momento solventar, pero que de paso me da para poder generar un programa también de derecho, para poder ampliar todos los aspectos de familia. Silvia, nos pregunta don Axel que por qué se toma en cuenta el salario bruto y no el salario líquido para establecer un monto de pensión. Es una pregunta bastante sonora, digamos, o bastante usual. Vamos a partir de la realidad de que voy a referirme de persona beneficiaria únicamente a las personas menores de edad. Sin embargo, hay un segmento o hay diferente población que corresponde también a beneficiarios de cuota de pensión alimentaria, que no voy a incluir en esta respuesta. Sin embargo, de manera ilustrativa me voy a referir puntualmente a las personas menores de edad. La primera realidad con la que podemos trabajar es que las personas menores de edad tienen gastos, y gastos que tienen que ser solventados con pagos en dinero de asistencia para poder resolver las necesidades más básicas de una persona menor de edad, que representa alimentación, vestuario, calzado, recreación, si alcanza, si hay posibilidad, pues el acceso al servicio de educación de las personas menores de edad, servicio de atención médica también, pago de alquiler en el caso de que se incurra en alquiler, de los servicios públicos también, etcétera, 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 todas las necesidades que ustedes conocen mejor que yo en la atención de las personas beneficiarias. No podemos partir del hecho que en todos los procesos o en todos los casos exista una sola forma de interpretar el salario bruto o el salario de la persona. Pero el punto es, lo que sí es posible es cuantificar en la medida mínima las necesidades concretas materiales que tiene una persona menor de edad. Entonces, antes de entrar en el análisis de la liquidez o los apuntes del salario que tenga la persona demandada, primero tenemos que hacer el análisis con relación a las necesidades reales, concretas, materiales que tiene la persona menor de edad beneficiaria. Y partiendo de ese hecho, tenemos que tomar en consideración que la responsabilidad en la decisión de procrear tiene que venir asociada de un desarrollo, de una reflexión objetiva de que hay que pagar en las necesidades de esa persona menor. Entonces, cuando hablamos de que si se hace con base a salario bruto o no, estamos hablando de que las personas adultas tienen que tomar decisiones económicas y financieras que respondan a que inicial y primordialmente tienen una obligación de pago
de asistencia a las personas que dependen como personas menores de edad de esa persona adulta. Entonces, no se hace únicamente la valoración con respecto al salario bruto, sino con relación a las necesidades objetivas específicas que tienen las personas menores de edad beneficiarias. Se puede hacer en la contestación posteriormente se puede aportar información respecto a la liquidez, pero estamos hablando que hay procesos en los que la liquidez es nula. Y si partimos del hecho de que solamente se puede hacer con base a la liquidez concreta o material de una persona demandada, la definición de la cuota de pensión alimentaria, estamos condenando a que personas menores de edad beneficiarias no reciban un centavo. Y hay una gran cantidad, un gran segmento de población en este país, culpa de nadie, por una situación, pues no sé si macro o de lo que sea, que viven esta situación. Entonces tenemos que priorizar en la salud y en los derechos humanos de las personas menores de edad. De ahí entonces la respuesta es, no solamente es en cuanto al salario bruto, sino es con relación a las necesidades objetivas concretas que reciben. Y de ahí, con el aporte de la prueba que se haga, se puede hacer una cuantificación del monto haciendo una valoración más o menos de las condiciones económicas actuales o reales de la persona demandada, pero siempre teniendo como punto de partida que la respuesta primordial del Estado al tener la aplicación de la ley es precisamente lograr que los objetivos más mínimos y las necesidades más básicas de una persona menor de edad sean resueltas por las únicas personas responsables, que son sus padres, en ese sentido. Muchas gracias Silvia. Vamos a continuar porque creo que nos quedan tal vez algunos temitas que son de vital importancia. El tema del apremio corporal, que creo que es una de las variantes importantes de esta nueva ley. Contanos un poquito más. Bueno, ¿qué es el apremio corporal? Para hablar de primero a segundo plano. El apremio corporal, cuando existe una obligación de pago de pensión alimentaria, existe una fecha específica para hacer ese pago, porque tiene que existir un orden. Asimismo, otra vez, recordatorio, las cuotas de pensión alimentaria en términos generales o para una situación de orden se cancelan en el sistema de depósito judicial, que es en el Banco de Costa Rica. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un equipo de cajeros que hace la revisión de los pagos y es un método mucho más seguro de pago de la cuota de pensión. Pasando esto, entonces, la fecha que establece el pago mensual de la pensión alimentaria es la fecha límite que la persona demandada tiene para hacer la cancelación de ese monto. ¿Cuál es la diferencia entre una pareja que se pone de acuerdo en que una fecha le pague un dinero y un proceso de pensión alimentaria? Que cuando no se paga en el proceso alimentario, se da una consecuencia que corresponde al apremio corporal. El apremio corporal es privar de libertad o una respuesta de cárcel por el incumplimiento del pago de pensión alimentaria en el que está obligado una persona. Anteriormente, partiendo de esta explicación, ¿se entiende la explicación? Sí, perfectamente. Okay, partiendo de esta explicación, entonces, anteriormente, con la ley de pensiones alimentarias, que ya no está vigente porque está derogada, cuando existía un incumplimiento, en el primer incumplimiento del demandado se generaba de manera automática un periodo de 6 mensualidades, de 6 meses en privación de libertad. A partir de la vigencia del Código Procesal de Familia, ahora la interpretación del apremio corporal se hace de manera progresiva. O sea, el primer incumplimiento con orden de apremio girada representa 2 meses de privación de libertad por causa de este incumplimiento. El segundo incumplimiento amplía el plazo de manera progresiva a 4 meses de privación de libertad y el tercer incumplimiento amplía el plazo de privación de libertad a 6 meses. Esto representa entonces 3 oportunidades distintas donde la persona, a partir del incumplimiento, va a cambiar, en lugar de los 6 meses desde el primer incumplimiento, 2, 4 y 6 mensualidades. Ya a partir de las 6 mensualidades, a partir del tercer incumplimiento en adelante, todas las órdenes de premio se girarán en igual plazo que tenía anteriormente, que son los 6 meses, porque estamos hablando que no se trata de un beneficio ni a un perjuicio, es sencillamente una norma procesal actual de orden público que hay que acatar y que responde entonces a una oportunidad progresiva
de hacer frente a la responsabilidad alimentaria. ¿Qué quiero decir en esta parte? Que ojalá nunca se tuviera que utilizar la figura del apremio corporal. El sistema judicial, el sistema de pensiones y el sistema de derechos humanos a nivel internacional no busca que se genere el apremio corporal. El apremio corporal es indeseable. Lo preferible o lo esperable de las relaciones familiares es que siempre exista un sistema y un régimen de responsabilidad. Sin embargo, esto es un cambio que ha generado a partir de la reforma del Código Procesal de Familia. Y creo que uno de los principales cambios que también ha sido de mucha, que como dices, ojalá nunca llegara ahí, pero ha sido también un beneficio para quien por cualquier justa razón no haya podido hacer pago de la obligación alimentaria, y ahora pues en menos tiempo podrá entonces asumir sus responsabilidades y no tener que estar 6 meses privado de libertad, y más bien hacer un buen uso de esta norma para poder cumplir con su obligación. Hay otro tema que hablamos fuera de cámaras, Silvia, que resulta también importante, que me hiciste la aclaración, que no necesariamente deviene de la ley de familia, del nuevo Código de Familia, pero que sí podría tener o que sí produce una incidencia o un cambio importante, en este caso para los acreedores mayores de edad, que comúnmente sabemos que cuando una persona menor de edad ha venido siendo representado por cualquiera de sus padres, esta persona cumple la mayoría de edad y antiguamente solamente se apersonaba al despacho para que las diligencias consecuentes fueran directamente con la persona mayor de edad. ¿Cuál es el cambio que acontece? Es importante entonces aclarar en primera instancia que los beneficiarios mayores de edad estudiantes son a vía de excepción. ¿Qué quiero decir? Las personas menores de edad tienen la cobija de la pensión alimentaria de manera genérica y de manera obligatoria por el hecho de ser personas menores de edad. Las personas que son mayores de edad tienen que cumplir ciertos requisitos para poder ser beneficiarios y mantenerse en ese beneficio hasta los 25 años que se mantengan estudiando. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Estar estudiando para generar un oficio que les pueda deparar un trabajo, mantenerse en este estudio con ese fin, tener un rendimiento académico adecuado o positivo de resultados de ese estudio que están llevando y con una carga académica razonable. Todos estos elementos son un poco impopulares desde la percepción algunas veces de los demandados, porque se llenan a partir de la información de cada expediente. Entonces no podemos hablar de manera genérica, tiene que ser carrera universitaria, tiene que ser carrera técnica, tiene que ser, hay que analizarlo a partir del caso en específico que se está estudiando para poder llenar esos requisitos. Ahora, una vez que la persona menor de edad adquiere mayoría, cumple 18, ya no puede ser representada por la mamá o por el papá o por la persona que lo venía representando y se empieza a representar a sí misma. Es importante tomar en consideración que a partir del 1 de octubre igualmente se implementó o tenemos una nueva versión de revisión de las resoluciones judiciales en materia de pensiones alimentarias, porque a partir del 1 de octubre a nivel nacional entró en funcionamiento el Juzgado de Familia especializado en apelaciones de pensiones alimentarias, que hace una homogenización o una revisión, o por lo menos existe un solo juzgado que hace el análisis de todas las apelaciones a nivel nacional, y esto nos ha permitido una mayor seguridad jurídica y un mayor desarrollo de la materia en un mismo espacio. Entonces, tenemos que tomar en consideración que en realidad es un requisito que ha estado siempre, pero a partir del análisis actual o el desarrollo actual de la materia de pensión alimentaria, todos los estudiantes mayores de edad, y esto quiero ser absolutamente clara, tienen la obligación de poner en el juzgado no solamente la primera vez que se apersonan, que cumplen los 18 que están estudiando, y acreditar no solo que están estudiando, sino
Será constancia de estudio, la carga académica que están llevando en ese momento y los resultados favorables que están recibiendo en ese momento. Y no solamente en el momento en que se apersonan al proceso, que apersonarse es decir con la cédula y decir, ya cumplí 18, estoy estudiando, estos son los requisitos, sino también de manera semestral, bimestral o dependiendo de la modalidad que tenga del estudio, están en la obligación de manera periódica de aportar y estar acreditando de manera permanente que están cumpliendo esos requisitos, porque no son requisitos que se cumplen solamente una vez, se tienen que estar cumpliendo, o sea, se tienen que mantener en ese sistema con la búsqueda de que puedan obtener un trabajo remunerado digno en algún momento, una vez que culminen con este estudio. Entonces, esto es muy importante porque es una modificación de un momento en el que en algún momento se interpretó que pues con solo apersonarse se mantenía el derecho, a menos que la persona demandada planteara el proceso de exoneración, en ese caso, o de exclusión, digamos, de la persona beneficiaria mayor de edad, pero actualmente se tiene sumamente claro, lo cual a mí me parece que es excelente, que entonces se mantenga siempre aportando la prueba respecto a esta información. Sobre esa misma línea, tenemos una consulta de don Michael que pregunta si los hijos mayores de edad, bueno, en este caso, personas mayores de edad, estudiantes, según nos estás indicando, tienen derecho, bueno, a lo mal llamado bono escolar, que sería un gasto extraordinario. ¿Eso depende de algunas circunstancias o va a ser parte? Contanos un poquito eso primero, y tal vez, porque también es una consulta de don Michael, dice que ¿qué pasa cuando las madres no trabajan? Que si no se dice que es 50 y 50, ¿cómo prueba la mamá que aporta ese 50%? Bueno, vamos a ver por cuál empiezo. La primera pregunta fue relacionada con... al gasto extraordinario. El de ingreso. Gastos extraordinarios. Lo más responsable que yo puedo decir en una intervención, mi exposición siempre es desde mi visión personal o pues académica o jurídica del derecho de pensiones alimentarias, pero tenemos que entender que la construcción del derecho se hace en la sentencia. Entonces, no se puede asegurar de manera a rajatabla únicamente si existe o no existe derecho de gastos de entrada a clases para las personas universitarias, porque va a depender de la estructura y del planteamiento que se haga en la demanda. Y esto es importante. Tanto en pensiones alimentarias como en cualquier otra materia, todo depende de la forma en que se fundamente el escrito inicial y las pretensiones que se planteen en la demanda. Mi visión clara, que puedo decir, es que bono escolar o gastos de entrada a clases están anidados a un gasto cíclico y previsible que tienen las personas menores de edad al principio de año de manera permanente durante todos los ciclos lectivos de la primaria y la secundaria. A nivel universitario no puedo emitir un criterio en específico porque, nuevamente reitero, que en ese caso es sumamente claro, porque todos los periodos lectivos son de un año y todos los periodos, de los 11 meses que duran, según el Ministerio de Educación Pública, y es algo que es un gasto esperable y cierto y fijo y concreto que siempre se va a dar al principio de año. A razón de las personas universitarias, como les explico, tanto existe posibilidad para la persona demandada, si no existe una fundamentación y se está generando el gasto de entrada a clases, tienen la oportunidad procesal de reclamar que no se haga el pago de ese monto en un proceso que pasará por prueba y que dictará una sentencia definiendo si existe o no existe el derecho, como las personas también tendrán oportunidad de reclamar ese derecho también, si así lo consideran, con la fundamentación o con las pruebas que consideren pertinentes. Entonces, la respuesta es, depende. Esa es la respuesta. Depende. Ajá. Y respecto a, nos está quedando muy poquito tiempo, entonces... Qué lástima, yo me quería ir toda la tarde. Pero sí, lo del tema del 50-50. 50-50. Pero puedo contar, ok, entonces, ¿qué es? Vamos a ver. 50-50 representa, no se puede interpretar el 50-50, no solo las madres y no solo el padre, aquí no estamos hablando de una situación de géneros, sino la persona cuidadora. La persona cuidadora, dependiendo de la edad que tenga la persona menor de edad, tiene que dedicar una serie de actividades diarias y su proyecto de vida muchas veces está asociado únicamente a la crianza, al cuidado, a los trabajos domésticos, a la cocina, a la asistencia con las tareas escolares, etcétera, de la persona menor de edad. Entonces, partir del hecho de que una persona con una recarga
sea mamá o sea papá o sea abuelita o sea abuelito o tío o lo que sea, la persona que tenga a cargo el cuidado de una persona menor de edad. No se puede pretender que haga un aporte económico del 50%, así como se pretende, si en su tiempo diario está dedicado un 100% de su tiempo al cuidado. Estamos hablando que para poder hacer labores remuneradas se necesita cuidado. Y ese cuidado tiene un valor económico, y ese valor económico tiene que ser asumido por ambos padres. Entonces, no podemos partir del hecho de que si una persona demandada hace el pago de la cuota de pensión alimentaria y la otra persona no hace el pago de ninguna cuota específica, no podemos pretender que no se cuantifica el aporte que hace esa otra persona, porque existe entonces la administración de ese ingreso para la asistencia, que es la cocina, que el pago de los servicios públicos, etcétera. Además, estamos hablando en cuotas de pensión alimentaria que tampoco arrojan montos que permitan que una persona pueda vivir únicamente con ese ingreso de manera permanente, sin hacer alusión a ningún monto en específico. Sin embargo, es importante tomar en consideración que el tiempo diario de cuidado también tiene un valor económico, y en el caso que se requiera que la persona cuidadora, insisto, 100,000 veces, mamá, papá, abuelita, abuelito, tío, cualquiera, quien necesite que aporte, entonces tenemos que cuantificar en un proceso de aumento, si fuera el caso, cuánto entonces tendría que aportar para poder solventar el gasto de una persona cuidadora. Y en esa matemática, de repente, es un poco preferible que la persona cuidadora se mantenga en su función a que entonces tenga que hacer la erogación de otro gasto así. Sin embargo, no estoy hablando de casos en específicos y todos tienen diferentes ramificaciones que hay que analizar en concreto. Pero sí es importante visualizar que esa obligación tiene que ir anidada, digamos, a la función también que desempeña en ese momento en la vida de la persona menor, ¿verdad? Y también tomando en consideración la proporción, ¿verdad?, de la posibilidad de cada uno de los padres, que yo creo que a veces está mal vendido el 50-50, de si yo pago 100, el otro paga 100, sino tomando en consideración lo que estás diciendo, que esos 100 también pueden ir en un aporte de cuidado, y también va a depender de la capacidad económica que tenga cada uno de los padres. Entonces, tenemos que ir comprendiendo, ¿verdad?, con amplitud el concepto del aporte solidario de los padres, porque definitivamente no siempre es entendido o no debería ser entendido como una proporción idéntica cuando hablamos de un monto económico. Se nos va el tiempo. Silvia, tengo que agradecerte muchísimo por acompañarnos. Ha sido un programa de muchísima, muy buena recepción también, y yo sé que vamos a seguir recibiendo algunas consultas, pero me gustaría que nos hablaras rápidamente de lo que crees que son los más grandes beneficios que trae este nuevo código. Sí, yo estoy sumamente contenta realmente porque junto con el Código Procesal de Familia, esta implementación del nuevo juzgado de familia especializado en apelaciones de pensiones alimentarias a mí me tiene encantada. Me parece que las personas usuarias tienen el derecho de recibir un servicio de excelencia, un servicio de justicia, pues posiblemente no ajustado a las expectativas específicas de las pretensiones que cada persona tenga, porque obviamente nadie quiere ser vencido, todos quieren ser siempre vencedores o ganadores en los procesos desde la apreciación de su visión. Pero me parece que esta es una gran oportunidad para que las personas pues puedan participar más directamente. Yo invito a las personas usuarias a que exijan el servicio de justicia de calidad al momento de hacer las audiencias, que puedan participar sin ningún temor, tanto las personas que declaran en calidad de testigos igualmente se sientan en su derecho, en su oportunidad de aportar un granito al sistema de orden público y de justicia a partir de su participación. Y tengo muchas esperanzas en que este sistema permita pues acortar muchísimo los plazos de las resoluciones en las sentencias y nos permita tener un acceso mucho más efectivo a un sistema de justicia más pronta y cumplida. Muchísimas gracias. Silvia Barrantes Marín, jueza de pensiones alimentarias, y nos acompañó hoy. Yo sé que el tiempo no nos da, pero definitivamente fue un espacio muy enriquecedor. El programa queda en las páginas de Facebook, así que si usted quiere darle un repaso o compartirlo con alguien más, puede hacerlo, y a mí no me queda más que despedirme, decirle que nos acompañe el próximo jueves, y que para este 2025, implementando en nuestro espacio legal, queremos traer y poner a su alcance
temas como el de hoy, así que si usted quiere conocer más sobre algún tema puntual, déjenos su comentario también en nuestra página o escriba a los teléfonos de la cámara para poder traer hasta su hogar, hasta su oficina, donde sea que usted se encuentre viéndonos o escuchándonos, temas que sean de su interés. Que tengan desde ya un bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Sintonice Epicentro, donde conversamos de los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde a través de los 98.3 del FM de Radio Casino y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información.